Nos encontramos con Chimo Bosch, que es jefe del Departamento de Orientación de las Escuelas de San José. Nuestra primera cuestión sería agradecerte la participación en las jornadas que se organizan desde el Plan Municipal de Drogodependencias y también otro agradecimiento personal a la participación en las redes sociales que tenemos en el plan y que, bueno, pues eres una persona que activamente lanza propuestas, consejos, orientaciones y que siempre es muy útil para nosotros. Nuestra primera pregunta está relacionada con lo que serían las tecnologías de la información y cómo intervienen o cómo influyen estas en la relación familia-escuela. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por haberme tenido en cuenta y por haberme invitado a estas jornadas en las que he venido ya muchas veces como asistente. Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación han variado sustancialmente todo lo que ocurre a nuestro alrededor y necesariamente también la comunicación familia-escuela. En realidad se han transformado en un intermediario, más que en un agente facilitador o en un agente que estorba en la comunicación. Se han convertido en un intermediario entre la familia y la escuela. Siempre hay algo relacionado con las redes sociales, con correos electrónicos, con WhatsApps que vienen y que van y que constituyen un elemento que estorba esas relaciones, que las facilita según se usa. Desde luego, en la misma medida que ha cambiado nuestra vida en todos los ámbitos, también nos ha cambiado en la relación familia-escuela. Un elemento que no podemos prescindir, que no podemos ignorar, pero que tampoco puede constituirse en el centro vital de esta comunicación tan importante para la educación de los chavales. Muy bien. Y con respecto a la evolución que ha sufrido esa comunicación entre familia y escuela, ¿cómo podríamos situarnos en este momento? ¿Cuáles son los últimos cambios que han existido? Bueno, en realidad, aunque parezca contradictorio, la escuela ha pasado a ocupar un lugar predominante en cualquier conversación, en cualquier lugar y en cualquier situación en la que la familia muestra su preocupación por el futuro de su hijo. Parece ser que, de alguna forma, la escuela es el lugar esencial donde se va a jugar la partida del futuro de los alumnos. Y como tal lugar esencial, pues está cobrando una importancia tremenda. Esta importancia en ocasiones desmesura las situaciones que ocurren en el colegio, en la familia, y también desmesura la comunicación que se produce entre el colegio y la familia. De tal forma que cualquier pequeña cuestión, cualquier pequeño incidente, cualquier pequeña ocurrencia que se le ocurre al chaval o que ocurre con el alumno, que normalmente pasaría como un incidente sin importancia, se ha transformado en algo vital, en algo fundamental. Un suspenso en una asignatura acaba pareciendo un drama, una situación que es una pillería o algo habitual en la comunicación entre chavales o en la relación entre chavales, acaba con una llamada a los padres acuden con una exigencia a la escuela que no es proporcionada a las situaciones que ocurren en cada momento. Lo que yo pienso que caracteriza actualmente a esas relaciones familia-escuela es la palabra desmesura. No están correctamente dimensionadas en las situaciones que ocurren en cada momento. Y al respecto y a raíz de la ponencia que vas a ofrecer en estas jornadas, hablas de buenas prácticas. Pensamos que centros de enseñanza o profesorado de estos centros que estén interesados en cómo mejorar esa comunicación, que comentaras a aquellos que pueden ser más interesantes. Bueno, fundamentalmente hay tres aspectos en lo que va a ser la ponencia que voy a hacer que desarrollo de una manera esencial, o de una manera especial. En primer lugar, considerar a las familias como un elemento de cambio, como un elemento posible de introducir buenas prácticas en la escuela. Y tener para ello en cuenta fundamentalmente a lo que consideramos como buenas familias, como buenos padres. Sobre todo padres, madres, familias extensas que de alguna forma están en la línea educativa que propone el centro. Aquellas familias que están en esa línea hemos de aprovecharlas. Hemos de introducirlas dentro del entorno escolar como elementos de cambio. Después desarrollaré un poco cómo, con algunas ideas al respecto, pero sobre todo en la idea de que las familias tienen que entrar en el entorno del colegio para aportar su propia experiencia y sus propias posibilidades. En segundo lugar, la formación del profesorado es básica y es fundamental. Y de alguna forma tiene que estar introducida de una manera esencial la formación en comunicación
para entender exactamente cómo se producen las relaciones entre la familia y la escuela. Y por último, también empeñarnos de una manera especial en recibir y en acoger a las familias en cada momento que tenemos un intercambio con ellas de una manera especial, de una manera buena, de una manera acogedora. Que la familia, por lo menos cuando salga del centro, tenga la sensación de que le han escuchado, de que la han acogido, de que de alguna forma han tenido en cuenta su punto de vista, aunque el resultado no haya sido exactamente el que querían. En torno a esto es más o menos en torno a lo que voy a dirigir la ponencia que voy a decir ahora, que voy a exponer ahora. Muy bien. Y nuestra última pregunta, ya que la familia y la escuela son los pilares fundamentales en el proceso educativo de chicos y chicas, ¿en qué medida esa comunicación entre estos va a ser importante en la educación de ellos? Bueno, evidentemente los chavales tienen que encontrar una coherencia entre el mensaje que le lanza la familia y el mensaje que le lanza la escuela. Cuanto más en consonancia están estos dos mensajes, el chaval va a saber mejor a qué acogerse. Va a saber mejor dónde están sus límites, dónde están sus libertades y dónde están sus posibilidades. En la medida en que estos dos mensajes se van alejando, para el chaval va a ser una fuente de confusión que luego va a tener que desarrollar a su forma y manera, como él lo entienda, en ocasiones escogiendo bien y en ocasiones escogiendo mal. La coincidencia total no es posible y no es ni siquiera deseable, pero un acercamiento en torno a lo que es fundamental, en torno a lo que es básico, transmitir como mensajes importantes, sí que nos va a facilitar situar al chaval donde queremos situarle realmente. Y le ahorramos a él el trabajo también de situarse en función de unos criterios morales que fundamentalmente va a adquirir con los amigos o con otros entornos más informales que no son los de escuela ni los de la familia. Pues muy bien, Chimo, muchas gracias por tu participación y muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Ha sido un placer.